Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Vivir y Promover el Emprendimiento en la FEN. Estamos por segunda oportunidad en el Cowork de Innovación y Emprendimiento de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Soy Cristian Cancino, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, y estamos promoviendo justamente el emprendimiento y la innovación con académicos, con emprendedores, emprendedoras, con egresados que están viviendo justamente el emprendimiento, aplicando sus ideas de negocio y por supuesto nos vienen a comentar de sus éxitos y también de sus problemas, de sus errores y todo ello para que nosotros, académicos, estudiantes y egresados de la FEN, podamos animarnos y aprendamos sobre emprendimiento, sobre innovación. Estamos en la sala de Cowork de Innovación y Emprendimiento que está siendo desarrollado por Nexo Responsabilidad Social Universitaria de las escuelas de pregrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Así que agradecemos a la unidad Nexo RCU por este espacio y la organización. El día de hoy hablaremos dos temas muy especiales. Vamos a hablar de emprendimiento femenino y vamos a hablar también de todo lo que tiene que ver si el mercado efectivamente está capacitado para valorar productos que tienen su foco en sostenibilidad, es decir, productos con propósito. El día de hoy tenemos dos invitadas geniales. Tenemos a Constanza Pape y tenemos a María Jesús Bascuñán, que las vamos a presentar. Ellas son ambas egresadas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Ambas estudiaron Ingeniería Comercial en la mención de Administración de Empresas y nos vienen a hablar de su emprendimiento. Así que bienvenida Constanza, bienvenida gracias. María Jesús. ¿Cómo están? Felices siempre de estar en la FEN, de volver a la casa de estudio. Sí, es demasiado emocionante. Uno se acuerda de todas las cosas que pasaban allá afuera, así que no, felices. Oye, ambas tienen un emprendimiento, Mines Concept. A ver, lo primero, por favor, Constanza, háblanos de Mines Concept, ¿verdad? Para que podamos conocerlos aquí en este video. Oye, Mines es una marca de cuidado y bienestar femenino que ya cumple 3 años, ahora en noviembre. Increíble lo rápido que pasa el tiempo. Y hace un año y un poquito más ya estamos comercializando nuestros primeros productos, que son, hasta hoy en día, eran toallitas higiénicas, siempre con base en el bienestar femenino, con propósito y obviamente que sean amigables con el medio ambiente. Estamos con muchas cosas pasando, aumentando el mix de productos, así que ahí les vamos a estar contando un poquito más, pero Mines es bienestar femenino en su máxima expresión y siempre con propósito pensando en el cuidado del medio ambiente. Oye, y en esto de hablar de emprendimiento femenino ya se entiende también por qué escogimos justamente hablar de Mines. Háblanos un poquito de dónde se les ocurrió la idea del nombre, porque inmediatamente me suena a happiness, me suena, ¿verdad?, un montón de temas, pero relacionados con el yo interior de cada mujer, me imagino, ¿no? Exactamente, sí, justamente el nombre viene de eso, un juego de palabras. En un idioma significa luna, que bueno, ciclo menstrual, 28 días, la luna, 28 días, pero nos gustó que Mines es como la cualidad de ser yo, es una palabra como un juego de palabras en inglés, y concept porque no queremos que solamente sea comercialización de productos, sino que hay temas educacionales, sociales de por medio que queremos transmitir en la medida que vaya pasando el tiempo. Así que eso significa Mines, la cualidad de ser yo, la cualidad de escoger el producto que yo quiera y saber que me va a hacer bien a mí, que va a hacer bien al planeta y que no hay ninguna letra chica. Oye, este emprendimiento a mí me encanta y particularmente porque cuando lo hablé con mis hijas, oye, vamos a entrevistar a las creadoras de Mines, oye, y las conocían y de hecho partieron con algunos productos, pero no son los únicos productos que tienen, fueron sumando productos. ¿Cómo partieron? ¿Qué fue la primera idea? Nosotros partimos con la idea de desarrollar un producto que no existía en el mercado, un aplicador reutilizable para tampones. Hoy en día todas las usuarias sabrán que en el fondo las que prefieren el uso de tampones, que son el 25% más o menos de las personas que menstruan, tienen en el fondo este aplicador de tampones que es un plástico de un solo uso que recubre este algodoncito, qué sé yo, y que te ayuda en el fondo para la inserción. Entonces con la Jesús decíamos, chuta, ¿sabéis qué? A mí me gusta usar tampones porque me hacen sentir cómoda y segura, pero al mismo tiempo me molesta que en el fondo tengo que usar este plástico que es de un solo uso, que esa cuestión se queda 500 años en los vertederos, etc. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para en el fondo tener una decisión un poquito más consciente con mi cuerpo, con el medio ambiente, pero sin renunciar a lo que me hace sentir cómoda y segura?
Entonces surge con este producto que es un aplicador que sirve en el fondo para cientos de algodoncitos y que tú puedes ir mojando con agua y lo vas utilizando. Así partió en el camino entre ires y venires, ganamos un Corfo, perdimos el financiamiento, entonces nos tuvimos que reinventar y en ese reinventarse y en el ir aprendiendo sobre el mercado fueron surgiendo nuevas líneas de producto. De hecho, nuestro primer lanzamiento fue en relación a las toallitas higiénicas, en una versión que, de nuevo, cuidarán de tu cuerpo y del planeta, es decir, que son libres de plástico, libres de químicos dañinos e hipoalergénicas. Entonces, hoy en día estamos con las toallitas, estamos próximas a lanzar el famoso aplicador con el que nació todo y estamos sumando nuevos productos relacionados siempre al bienestar y a cubrir, en el fondo, todo el espectro de necesidades que podamos tener nosotras como dentro de nuestro bienestar femenino. Y esta idea de negocio partió con eso, un producto, pero ¿en cuánto tiempo se dieron cuenta que tenían que ir sumando, innovando? Súper rápido, sí. En todo este proceso de postular a fondos, tú tienes que preparar mucho la postulación, ya como investigar mucho. Entonces, claro, estábamos súper enfocados en los tampones y nos dimos cuenta que el 25% los ocupaba, pero cachamos que el 80% sigue ocupando toallitas y que en Chile todas las toallitas tienen plástico. Entonces fue como, chuta, como... Si vamos a estar apostando por un producto sustentable en el mundo de tampones, ¿por qué nadie se está haciendo cargo de la patita de las toallitas? Y ahí fue que vino como repensada y también te hace explorar un montón de otras industrias más que bueno, y de accesorios y de cosas con las que puedes robustecer tu propuesta. Entonces, súper rápido nos dimos cuenta de que había un montón de pega por hacer, tanto innovando como in-house, pero también viendo las cosas que están pasando afuera y que podemos traer a Chile o colaborar con otras empresas para traerlo, porque quizás no hay que inventar la rueda, pero sí hacer la pega de ver qué está sucediendo en otros países y acelerar un poquito el proceso para Chile. Oye, Constanza, María Jesús, una de las frases que ustedes tienen es nada ha sido fácil. Y hablemos un poquito, ¿verdad?, de esos momentos en donde uno cree que efectivamente postula algún tipo de premio, concurso de financiamiento y se lo va a ganar y resulta que no. Justo en la semana unos chicos me decían, profesor, oye, estoy medio decepcionado, no quieren mi idea de negocio porque no me gané un premio. ¿Cómo ha sido ese tránsito que dicen ustedes? Nada ha sido fácil. Nada ha sido fácil. A ver, en la vida pasan cosas, punto uno, y en la vida del emprendedor yo creo que pasan aún más cosas. Yo creo que hay que ser valiente siempre, esto aplica tanto para liderazgos femeninos como masculinos, hay que ser valiente y hay que ser resiliente. A nosotras nos ha pasado de todo en el sentido de que, bueno, ahí la Jesús puede contar más, perdimos un fondo en su minuto, postulamos, qué sé yo, lo adjudicamos y después en una fase de validación a posteriori resulta que nosotras habíamos postulado bajo una figura que no era la que correspondía, entonces finalmente por bases no podíamos adjudicarnos el fondo, por lo tanto lo perdimos, ¿ya? Fue durísimo, pero creo que en ese contexto es muy importante rodearte de gente que crea en ti. En este caso, a nosotras, yo creo que, y hablo por las dos, nos ha funcionado mucho que seamos dos socias, porque al final eso te ayuda a que cuando una está un poco más baja y ve el camino un poco más difícil, está la otra para sostenerte. Y esto aplica para un socio, pero también si es que uno decide hacerlo en un camino solo, la invitación siempre es a rodearte de gente que te pueda aportar y de ahí de la mano de la diversidad también, ya sean hombres, mujeres, gente más viejo. Habla con otras empresas que hayan pasado por lo mismo, otras personas que estén emprendiendo también y así uno puede ir comentando experiencias y en el fondo te va a ir apañando. Oye, porque en esto de postular y efectivamente ser aceptado en algún tipo de programa, vienen varias cosas, ¿no? Primero que te están validando la idea, sí, con lo cual efectivamente el quizás sentir de que no pudiste ganar el premio, ¿verdad? O este concurso es porque, oye, ¿qué pasa con mi idea? Pero lo otro es financiamiento, me imagino de que dolió también estos recursos tan valiosos en cualquier proyecto, ¿no? Sí, no, fue terrible porque a nivel de financiamiento, todo lo que tiene que ver con plata, han habido muchos obstáculos no solamente por haber perdido el fondo, sino que porque tú partes con una idea, un producto bacán, decís ya, ¿cómo lo resuelvo? Impresión 3D, costo unitario, $1, bacán, hago 500, son $500, me alcanza, ¿puedo juntar la plata? Pero resulta que no, hay cantidades mínimas de manufactura. Eso significa que necesitáis 5, 10, 15, 20, 30 millones de pesos. ¿Tú crees que teníamos 30 millones de pesos? O sea, olvídate. Entonces ahí nos dimos cuenta, chuta, sí o sí necesitamos postular a fondo. Y aún así, el fondo no era suficiente para poder financiar una parte importante. Después fue como, ok, traigamos toallitas. ¿Cuántas toallitas nos dejarán traernos de otro lado? No, mira, no, es que este proveedor nos pide mínimo 200.000 unidades. Estamos hablando de 30 millones. Y es como, ¿cómo podemos validar esta idea, esta propuesta, todo lo que queremos ofrecer
Si necesitáis esa cantidad de plata y no sabéis si va a tener buena recepción el producto. Entonces, ¿cómo te atreves a probar barato? O sea, ¿cómo lográis, en verdad, más que atreverse? ¿Cómo logras probar barato, equivocarte rápido y no morir en el intento? Entonces, ahí hay que ser busquilla, hay que ser Mateo, hay que hablar con gente. O sea, si tenéis una idea de producto, habla con alguien que venda o que haga productos para que cachéis lo que toma. O sea, ese producto, esa carcasa requiere una matriz que debe costar $8.000 o más, que tiene que ser rellenada con silicona o con plástico. Entonces es mucha la inversión. Y eso tú no sabías, al principio estás enamorada de tu producto, te encanta y de repente te das cuenta que es más caro que la cresta. Entonces han habido muchos desafíos desde el lado de financiamiento y han habido muchas postulaciones a fondos fallidas. Yo te diría, bueno, de fondos ganamos lo de la FEN, pero un Corfo, hemos perdido otros, no hemos quedado muchos concursos de banco, de empresas privadas, no hemos quedado nomás. Y son muchas puertas que se cierran, pero por cada 10 que se cierran, hay una que abre y es la que te valora y que necesitáis. Eso me gusta porque unámoslo con el podcast anterior, en donde nosotros estuvimos hablando del error y de la resiliencia, y parece ser que, oye, perdieron, ¿verdad?, este concurso, ¿verdad?, que lo habían ganado en su minuto por una parte técnica, ¿verdad? Sí. Oye, pero parece que vuelven a postular y... Volvimos a postular. Oye, y con todas las ganas... Correcto. Tuvimos que esperar un año, en el fondo, para que se volviera a abrir la publicación. En ese año, como les estábamos contando, no nos quedamos paradas porque en el fondo aprendimos sobre el mercado, empezamos con la línea de las toallitas, desarrollo de producto, etc. Y al año siguiente volvimos a postular y dijimos, ahora sí que lo ganamos, porque en el fondo ya teníamos la atracción de que lo habíamos ganado el año anterior y esta vez no nos vamos a equivocar. Así que ahí nos lo adjudicamos. No, espérate. Igual hubo un traspié en la segunda postulación. Nada ha sido fácil. Nos dijeron, como que no calificábamos por sustentabilidad. Y es como... Ya habíamos calificado, hubo 2 postulaciones simultáneas en el mismo periodo, ambos de Corfo, y en una sí pasamos ese primer filtro, que es súper básico, y en el otro no, que fue el mismo que sí habíamos ganado el año pasado. Entonces, si hay algo que me enseñó mi mamá es a hinchar y a insistir, y que en pedir no hay engaño, en preguntar no hay engaño. Y escribirle a Corfo, oye, ¿qué pasa? En este sí pasamos, el año pasado lo ganamos, hubo un problema de bases, pero ¿por qué este año no? Y lo volvieron a revisar y hubo una corrección y pasamos ese primer filtro. Y vinieron más filtros y que al final ganamos, pero... O sea, no se queden con ese primer rechazo, cuestionenlo, entiendanlo, pidan feedback. Oye, qué importante lo que estás mencionando, sobre todo porque uno dice, claro, en Corfo hay unas personas que seguramente cada uno muy capo, muy profesional en cada una de sus funciones, pero aquí la invitación que estás haciendo tú, María Jesús, es, oye, insistir, preguntar, no quedarse con la primera respuesta, la primera opinión. Hay información que falta, hay periodos de apelación que no es tan fácil encontrar esa letra chica, de que tú en verdad puedes cuestionar el resultado en una ventana de tiempo que creo que 10 días, algo así. Entonces es info que no está publicada, pero que si tú averiguas un poco más te vas a dar cuenta que hay opciones, y también entender que son personas humanas las que están detrás de las postulaciones de estos fondos, organizando todo esto. Entonces nadie va a hacer ningún arreglín por ti, pero sí vale la pena como interpelar un poquitito y decir, oye, ¿qué pasó con mi postulación? No entiendo qué está mal, si el año pasado estuvo bien y esta otra también estuvo bien. Oye, pero ya en este emprendimiento, creo que parten en el 2022 ustedes con la idea, ¿no? Sí. Oye, sí. En este emprendimiento, 2022, finales, quizás 2023 sí. con más fuerza, pero lo que hay es que empiezan a ver que no es solamente un producto, son varios tipos de productos los que tienen que desarrollar. Sí. Luego participan concursando en distintos tipos de fuentes de financiamiento y se dan cuenta que parece que esto gusta. Sí. Y parece ser de que, oye, esto es una necesidad que existe y por supuesto de que lo valora el mercado. ¿Cómo fue esto de entrar con una gran cadena de supermercados y que les diga aquí, oye, ya pueden estar de Arica a Puerto Montt, ya nos dirán ustedes dónde están y que los reciba Jumbo? A ver, el salto de Jumbo es súper importante. Me acuerdo que cuando partimos con la Jesús, lo tengo en un post, fuimos al Jumbo Bilbao, estábamos caminando y pasamos por la sección Eco. Entonces yo lo veo y le digo a la Jesús, ahí vamos a estar nosotros, ahí va a estar Mines en el fondo. Y de ahí pasó un año y quizás más. Y ahí creo que la invitación es, busquen el contacto, un poco lo mismo que decía la Jesús, escríbanle a la persona en LinkedIn, hagan su búsqueda, pidan reuniones. Nosotras, bueno, hay experiencia también, las dos venimos de retail, yo vengo de consumo masivo también en trabajos anteriores, entonces conozco un poco cómo se mueve, pero consíganse el contacto del comprador, pídale una reunión, tengan esa media hora y aprovechenla, muestren sus productos, sepan venderlos, etc.
Y lo otro tiene que ver con construir el negocio, porque a veces tendemos a equivocar de que el propósito no conversa con la rentabilidad del negocio, y eso creo que es un error bastante común y que no debe hacerse. Nosotros lo miramos como que en el fondo cada caja que vendemos, cada producto que vendemos que es de Mines, implica que sacamos un producto con plástico y con químicos del mercado, porque en el fondo nosotras vamos generando venta y esa venta es propósito, ¿cachai? Entonces, la construcción del negocio, la revisión de los costos, la asignación de los márgenes, el precio que yo le doy a mi proveedora, a un Jumbo, a un Walmart o a una farmacia, no tengo idea, todo eso tiene que estar pensado de cara a que el consumidor pueda ver un precio que sea atractivo y por lo tanto tu negocio es rentable y por tanto generas propósito. Entonces, todos los desafíos, claro, después vienen los desafíos que tienen que ver con la parte logística, la parte operativa, los volúmenes, qué sé yo, y eso es una curva de aprendizaje infinita. O sea, no te mentiría si te digo que hoy día lo tenemos resuelto. Vamos todos los días aprendiendo y conociendo gente que nos va ayudando, qué sé yo, pero sí creo que es importante que cuando se planteen armar algo, lo piensen desde su estructura como algo que sea sostenible desde lo económico hasta en el fondo lo material y el feedback que te vaya dando la consumidora. Oye, Constanza, María Jesús, en esto de todo el aprendizaje, la parte técnica, la parte financiera que tú nos estás comentando, pero tuvo que haber sido un punto de inflexión cuando ya este grande del mercado les dice: traigan los productos, ¿verdad?, a nuestras tiendas. ¿Cómo se sintieron ustedes en ese minuto? ¿Fue ahí cuando pensaron, oye, parece que le hicimos? Sí, pero de nuevo, no ha sido fácil, estábamos cortas de lucas, entonces el stock que teníamos, de partida entramos a más salas de las que pensábamos, o sea, pensábamos que iban a ser 10, fueron 28. Entonces, lo que pensábamos que nos iba a durar 6 meses, nos duró menos de 3 meses, tuvimos un pequeño quiebre, el barco se atrasó más de un mes en llegar, entonces, claro, estábamos felices, pero con este happy problem de que quebramos, el producto gustó, ya vienen los otros en camino, como, ¿qué hacemos? Entonces sí, pensáis que estáis listos, pero no, po. Tenéis que tenerle el stock, tenéis que tener todo. Ahora ya estamos llenando las salas de nuevo de la semana pasada, así que muy aliviadas y felices con la recepción que está teniendo el producto, tanto en nuestro e-commerce como en Jumbo, pero la hicimos, pero no tanto, porque tenemos que seguir resolviendo la patita logística de abastecimiento. Y la entrada a otras grandes cadenas que se nos viene pronto, que no podemos decir mucho, requiere más capital, más logística y más como desafíos para nosotras, que ya es otro nivel de negocio. Y no penséis que estamos con ventas millonarias y que estamos o sea, esto está partiendo, ¿ya? Y sigue siendo súper difícil, pero sí, ya estar con la patita adentro, con un producto 2 o 3, te permite ir metiendo más y entrar a más salas también, así que eso está bueno. Oye, la frase "nada ha sido fácil" me ha encantado aquí, y sobre todo porque, claro, uno quiere crecer. Oye, cuidado con lo que deseas, que se puede cumplir. Correcto. Hay que estar preparado para crecer. Oye, lo más probable es que esta frase que las sigue, ¿verdad?, que las persigue, "nada ha sido fácil", es parte de ese aprendizaje, ¿no? Que en cada etapa va a existir, por supuesto, barreras y cada vez que hablemos de error, cada vez que hablemos de resiliencia, tiene que ver con esto, ¿no? Con las etapas del emprendimiento. Les recuerdo que estamos en nuestro podcast sobre emprender, sobre innovar, y particularmente hoy estamos con 2 invitadas, estamos con Constanza Pape y estamos también con María Jesús Bascuñán de Mines Concept, que nos están explicando esta orientación emprendedora, y estamos aquí en la sala de Cowork de Innovación y Emprendimiento de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Quiero conocer de ustedes en términos de antes de emprender, ¿qué estaban haciendo? Porque claro, salieron de la FEN y parece de que primero se fueron a ganar experiencias a sus respectivos trabajos en empresas bastante grandes y también experiencia internacional. ¿Por qué no nos comentan un poco de ustedes en esa lógica de formación de su capital humano? ¿Parte tú? Voy yo. Bueno, yo salí de la universidad, de acá, de la FEN. Primero, me gustaría decirle a todas las personas que nos están escuchando que son de la FEN, porque creo que es súper importante. La formación, y te prometo que no es porque está acá, pero la formación que recibimos todos los que somos parte de esta casa de estudio y en particular de esta facultad es exquisita. O sea, si alguna vez, por ejemplo, tienen susto de que no van a poder estudiar afuera porque se les ocurrió estudiar Data Science, como fue el caso de la Jesús, y no digo e-commerce porque uno podría tender a pensar que es algo más del día a día, ¿sí? No tengan susto, o sea, el nivel de rigurosidad que nosotros tenemos acá, los niveles de conocimiento y de aprendizaje son
buenísimos y o sea, son competitivos a nivel global. Y yo creo que la Jesús va a respaldar lo que estoy diciendo. Eso es lo primero, como que confíen en que somos todos inteligentes, somos todos mateos y que si es que nos dedicamos a hacer las cosas bien con constancia, les va a ir bien. Y ya se me olvidó lo que me preguntó. Bueno. Yo hice mi carrera en consumo masivo, en productos perecibles, en la empresa Aristia. Estuve ahí trabajando casi 6 años y después me fui a hacer un máster en marketing digital y en e-commerce en Barcelona. Y ahí tuve la suerte, volví a ser practicante en Barcelona, porque en el fondo no me reconocían mis años de experiencia acá en Chile. Entonces volví a ser practicante y trabajé en Revlon Professional. Yo había hecho mi práctica en L'Oréal, todo esto de la cosmética, del bienestar, del cuidado personal es algo que a mí me apasiona mucho, así que volví allá a ser practicante y estuve como Product Manager de una marca de consumo masivo, que era a nivel global. Partí como practicante y a los 2 meses ya me pasaron y fui Product Manager. Oye, pero entonces toda esta, por supuesto, formación que tuviste, experiencia, después te fuiste a estudiar fuera, pero el trabajar para una empresa en el contexto internacional y más encima en algo, no sé si similar, ¿verdad?, a lo que ustedes crearon, pero relacionado, ¿no? Sí. El bienestar, el cuidado. Correcto. ¿De alguna manera ayudó a esta visión emprendedora? Sin duda. ¿De ahí nace la idea incluso? La idea no nace de ahí, pero sí todo el background te ayuda a entender el cómo funcionan empresas y sobre todo empresas distintas, porque una multinacional en donde los cargos están muy categorizados, tú sabes muy bien cuáles son tus tareas del día a día, es muy distinto a una empresa que sea más familiar o que sea más chica, o un Mines hoy en día que en el fondo, como se dice comúnmente, un circo pobre, en el sentido de que aquí somos peonetas, somos CEO, somos marketing leader y también somos las que hacen los paquetes en la casa. O sea, y esa capacidad de autogestionarte y ser capaz de ir a dejar los pedidos y al mismo tiempo tener reuniones o eventos como esto es lo que a uno le permite ir variando en sus distintas personalidades e ir aprendiendo. Y eso te lo da la experiencia. Y en tu caso, María Jesús, porque claro, esta experiencia estudiando, ¿verdad?, en Barcelona, tú te fuiste a estudiar a Países Bajos, ¿no? Sí. Y cómo también, ¿verdad?, lo integraste a este set de conocimientos para luego emprender. Te refuerzo un poco la pata analítica. A ver, la patita numérica siempre ha sido algo bien como fuerte en mí y cuando entré a trabajar a Falabella Financiero, era un cargo bien comercial y marquetero, viendo la relación con los retail sales holding. Entonces, yo decía, ¿dónde están los números? ¿Dónde está el análisis? Y trataba de hacer muchas pegas con el equipo de BI o Business Intelligence. Y yo decía, ¿qué me puedo ir a hacer para afuera? Que uno quería vivir afuera, como que yo creo que muchos de ustedes quizás lo quieren hacer. Y yo sabía que no quería irme a Australia, no quería la Working Holiday, quería estudiar porque sabía que me podía ir con becas. Porque la Chile está muy bien rankeada, entonces si queréis postular a becas Chile, ya vienes con harto puntaje por haber salido de la Universidad de Chile y después influye mucho a qué universidad te querés ir. Y dije, me quiero ir a estudiar para afuera. ¿Qué cosa está priorizando becas Chile? Y estaba el área de Data Science o Inteligencia Artificial. Y postulé a una universidad en Holanda, quedé con las becas Chile y dije, perfecto, acá me voy. Pero Falabella me guardó el puesto, o sea, me esperó. Entonces yo me fui un año y volví. Y obviamente me hubiese encantado poder aplicar todo lo de inteligencia artificial o data science, modelos, regresiones, todo eso, pero era pandemia. Volví a finales del 2020 y estaban congeladas las contrataciones. Pero llegué a un puesto de growth marketing a nivel LATAM de Falabella Financiero, entonces aprendí mucho de marketing digital, pero con mucha analítica. Entonces, y de hecho cuando volví, llegué a vivir con la Connie acá a Chile. Después de eso ella se fue a Barcelona y en eso ella me decía, pues emprendamos, estaba súper aburrida en su pega y yo no estoy preparada, como sabía que queríamos emprender juntas pero no estaba preparada. La Connie se fue a Barcelona, yo me fui a vivir a la playa, sigo viviendo en la playa, pasó un tiempo y ya estaba podrida, como de alma también, ya mi ingeniería comercial me entregó muchas herramientas pero no me hacía vibrar mucho y la pega en Falabella, amaba a mis compañeros y el ambiente pero no era un tema súper profundo el que no te guste lo que estás haciendo. Y estando en la playa, ya llevaba más de un año y dije, necesito ver en qué emprender. Y pasé por distintas ideas hasta que encontré esta cuestión que estaba pasando afuera y le escribí a la Connie, ya sé lo que vamos a hacer. Y ahí la Connie me dice, upa chalupa, y empezamos con el desarrollo del aplicador de tampones. Entonces, volviendo a lo de los números, porque tú me preguntabas cómo el máster me ha ayudado. Es más un enfoque y como el potencial que pueden tener los números para poder tomar decisiones de negocio y modelamiento en marketing. Me ha servido harto también, yo hago consultorías aparte, entonces también con algunos clientes sirve mucho. Me encantaría poder aplicarlo más, pero ¿sabéis para qué te sirve también un montón? Para poder cuestionar
lo que otros equipos de BI u otras empresas te plantean. O si te ponías a trabajar con un software de inteligencia artificial, tú ya sabés cómo funciona la inteligencia artificial, entonces puedes preguntar un poquito más de los modelos. Entonces, nada, te entrega hartas herramientas. También le tenéis menos miedo a conectar software y programas, integraciones, automatizaciones, porque como le tenéis menos miedo al computador y esas como skills sirven para todo. Así que oye, hacemos esta pregunta porque en general nosotros aquí en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile siempre estudiamos los temas de emprendimiento, de cómo desarrollar y potenciar el éxito en tus negocios y lo que hacen ustedes, ¿no? El potenciar los conocimientos, estudiando nuevos elementos, quizás no todos los que habían estudiado aquí en la facultad, pero también la experiencia internacional hace de alguna manera que se vean otras oportunidades, ¿no? Y por supuesto, traerlas después acá y arriesgarse, implementarlas, es muy necesario. Una pregunta que nos gusta hacer es, ¿conocieron del emprendimiento antes, mientras estaban estudiando? ¿Cómo fue su relación con emprender, verdad? Pero en la universidad, en esos años que estuvieron ustedes estudiando, ¿se reunieron con otros emprendedores? ¿Cómo era ese momento? Yo les mentiría si les dijera que sí. Siempre quise emprender, pero fue un despertar o unas ganas que me dieron después cuando estaba trabajando. La Jesús tiene una experiencia distinta, pero lo mío vino después, vino de entender cómo funcionaban las empresas y de estas ganas, de este hambre de crear algo nuevo y distinto y hacer las cosas como pienso que podrían aportar más. María Jesús, tú le dijiste, oye, ya sé lo que vamos a emprender, ¿y ya conocías de emprendimiento antes? Sí, cuando estaba en la FEN, bueno, en el último año más o menos empezaron a haber hartas charlas de emprendimiento y me acuerdo que fui a una y sentí como mucho fuego adentro. Me acuerdo que fue Oscar de Green Glass y que lo invitaron como a hablar junto con otros emprendedores y era súper como, se escuchaba la pasión en la voz de ellos y tú decís como, chuta, yo también quiero hacer esto, quiero hacer algo con impacto. O no necesariamente con impacto, pero tener algo propio. Y yo cuando estaba en la FEN, como 2 años antes de salir, tenía ganas de viajar. Ya contexto, quería conocer Europa, nunca había viajado para allá. Y fue como, ¿cómo hago para tener las lucas para hacer esto? Me prestaron 100 lucas, empecé un negocio con una pareja de la época, todo esto es muy antiguo, esto fue hace como más de 10 años. Y empecé a vender accesorios en la FEN. O sea, acá, ¿cuántos estudiantes hay? Más de 4.000, no sé. Más de 3.000 estudiantes. Vendía acá accesorios, iba a Makes a comprar carcasa, a comprar guantes y vendía. Después armé una marca como de accesorios y ropa y se transformó en algo un poco más armadito y vendía por Facebook, porque en esa época Instagram todavía no despegaba. Y con eso logré juntar las lucas, que eran hartas en ese momento, para poder irme para afuera, y lo volví a hacer al año siguiente y al año siguiente. Y hoy en día ese emprendimiento, esa marca se la regalé el 2015 a una amiga de mi hermana porque yo entré a trabajar y ya no me daba para hacer las entregas en el metro, no tenía tiempo, entonces le regalé esta marca a una amiga de mi hermana y sigue existiendo. Así que, oye, tenemos las dos experiencias, ¿no? Junto con estas ideas durante la universidad de estar emprendiendo, sí. Bueno, y en tu caso que lo conociste después, ¿no? Así que, oye, tenemos trayectorias distintas, pero finalmente llegamos a un punto en donde se aprende de toda aquella experiencia y se puede emprender. Estamos en nuestro podcast Aprender y Promover el Emprendimiento en la FEN, organizado por Nexo RCU de las escuelas de pregrado. Y los temas para hoy, en este emprendimiento femenino, era justamente hablar esa mirada particular del emprendimiento femenino. Claro, ustedes que están liderando un proyecto de emprendimiento femenino, también con un producto muy femenino, ¿no? ¿Cómo lo han visto ustedes en cuanto a Chile? Ya habíamos hablado en una primera parte de cómo se está promoviendo desde las políticas públicas, los fondos, el emprender, pero ¿cómo lo ven ustedes particularmente el soporte para el emprendimiento femenino? A ver, bueno, ya hemos hablado de que yo creo que el perfil del emprendedor siempre tiene que ser, exige valentía y resiliencia, ¿verdad? Tanto para hombres como para mujeres. Sí que es cierto, yo creo que es innegable que para las mujeres a veces se nos hace un poco más difícil, pero también creo que por lo mismo es súper importante que nosotras sigamos tomándonos los espacios para ir marcando precedentes, ¿ya? Hoy en día, el 9% de las empresas que nacen en Chile, apenas el 9% es liderada por mujeres. Por lo tanto, la mayoría de las empresas que nacen efectivamente están lideradas por hombres. Y además, por ejemplo, dentro de los capitales de riesgo, la mayoría de las lucas se va efectivamente a empresas lideradas por hombres.
también es porque hay menos mujeres dentro del ecosistema startup. Entonces, qué importante es en el fondo que nosotras, desde nuestra diversidad, desde nuestras habilidades propias que tenemos, y que también, ojo, que está respaldado, las empresas con directorios en donde hay mujeres que participan les va mejor, toman mejores decisiones, son más sensatas, son más rentables en el largo plazo. Y de hecho es más probable que las startups con mujeres tengan un mejor éxito. Entonces, creo que es importante que nosotras como mujeres vayamos reconociendo lo importante que somos y nuestra responsabilidad de ir tomándonos los espacios de distintas industrias para marcar precedentes y que esto en el fondo se traduzca en que haya más lucas destinadas a mujeres, que haya más fondos que impulsen a mujeres, que hayan capitales de riesgos que busquen mujeres, etc. María Jesús, y en la segunda pregunta que teníamos, nos decíamos, ¿estará preparado Chile para empresas que tengan productos, servicios con propósito? Porque claro, muchas veces para poder ser competitivo uno dice hay que tener precios de alguna manera a la par, pero cuando te encuentras con productos que tienen un valor agregado, de alguna manera hay que diferenciarse, ¿no? ¿Y está preparado el mercado para valorar estos productos con propósito? Yo creo que es un poco el huevo y la gallina, como que en la medida que sigan saliendo hartos de estos emprendedores que ofrecen estas marcas más novedosas, sustentables, que son los mismos productos, pero en una mejor versión, más eco-friendly, por ejemplo, o con un propósito social, la gente va aumentando su disposición a pagar. También van mejorando las tecnologías de manufactura, entonces esperemos que más adelante las cosas eco-friendly sean el desde y que sean un poco más baratas para uno poder ofrecérselas al público también. Sí, todavía sigue faltando educación. Obviamente el panorama económico influye mucho en la disposición a pagar de la gente. Al final la prioridad es la higiene, la prioridad es comer, y si hay un producto que cuesta un 30 o 50% más, quizás simplemente no lo vas a poder comprar. Pero al mismo tiempo han habido nuevas categorías de producto como alimentos funcionales, con proteínas, con electrolitos, con, no sé, distintas cosas que a nivel de salud, por ejemplo, la gente sí está dispuesta a pagar más para estar mejor. Entonces hoy en día se ve que de repente el driver de compra sustentable no es el más prioritario. Creo que la salud está como llevándose un poco el protagonismo en eso. O puede ser que la sustentabilidad hoy en día sea el desde y ya no se grita tanto, pero es lo que los consumidores esperan de las empresas, como no tener que estar revisando si esta cuestión es reciclable o no. Entonces yo creo que queda espacio para seguir creciendo, queda espacio para seguir educando. Creo que las marcas han tomado muy bien ese rol, pero creo que también faltan distintas entidades que lo sigan potenciando. O sea que desde el lado público efectivamente hay fondos que potencian empresas con enfoque sustentable, pero quizás desde las universidades que se hable un poco más de los emprendimientos o empresas que están dando un giro hacia la sustentabilidad. O sea, ponte tú, Virutex, que es de consumo masivo, es una empresa B, es certificada B y tú quizás ni siquiera lo pensarías. Entonces, no tiene que ser el emprendimiento de este gallo innovador el que es sustentable, también las grandes empresas pueden dar ese giro, y creo que es importante que desde la universidad también se le inculque ese mensaje a los alumnos, que es un tema de disposición también, de disposición de los altos ejecutivos a dar ese giro. O sea, de todo lo que nos están comentando, a mí se me vienen a la idea que el cambio y la adaptación al cambio justamente para ustedes ha sido fundamental. Nos hablaron de que partieron con un producto, rápidamente entendieron que tenían que desarrollar otro. Ahora nos dice, oye, el mercado, estamos ofreciendo algo que tiene un foco en sostenibilidad, pero quizás no es por ahí que hay que promocionarlo, sino que tiene que ver el foco salud, bienestar, y ahí efectivamente el mercado lo toma mucho mejor. Entonces, claro, aquí es donde nosotros parece que debemos entender que lo de ustedes es adaptarse, ¿no? Adaptarse tanto en los productos, y me imagino que hasta en el costo. ¿Cómo han hecho para evolucionar, no creando nuevos productos, en un mismo producto, quizás con una versión 1 que le fue medianamente bien y después... Totalmente. Y tiene mucho que ver con esta mentalidad startupera, ¿cierto? El cómo en el fondo se te van ocurriendo ideas y tratas de sacarla al mercado lo más pronto posible para validar si que efectivamente gusta o no gusta, y en el fondo cómo está, y después vamos arreglando en el camino, que es algo súper difícil, sobre todo cuando uno trata siempre de hacer las cosas bien y que salgan lo mejor posible desde el día 1. Yo creo que eso ha sido también otro aprendizaje, que es en el fondo, oye, saquemos una versión que sea comercializable, por ejemplo del aplicador o modelo de suscripción, etcétera, que vamos a sacar ahora, saquémoslo lo más
fácil que podamos, lo más barato que podamos, bueno, por supuesto, pero en el fondo lo más rápido, y si es que va pegando, bueno, ahí en el camino vamos sacando distintas versiones que vayan con distintas mejoras. Oye, aquí estamos aprendiendo todos. Recuerden nuestro podcast Vivir y Promover el Emprendimiento en la FEN, y estamos también con estudiantes de la FEN que son parte de un club de emprendedores, parte de este cowork de innovación y emprendimiento, y hay espacio para preguntas también de ellos y de ellas, pero parece que hoy sobre todo de ellas, el día de hoy hablando de emprendimiento femenino. Vamos con preguntas de ustedes. Al formar parte del mundo del emprendimiento y al haber enfrentado también todos los desafíos que eso implica, ¿cuál ha sido su principal motivación para poder enfrentar estos desafíos y seguir en este camino tan bonito del emprendimiento? Después tú complementas. Adelante. Igual lo hemos conversado muchas veces. Por un lado, nosotras a nivel personal sabíamos que nuestras carreras, y por distintas necesidades quizás familiares, nuestras carreras corporativas no iban a ser suficientes para las necesidades económicas que íbamos a tener en el futuro. Y ahí eso es súper personal. Tenéis un techo, si queréis ser mamá se complejiza el camino. Y también, incluso después de ser mamá y a pesar de que están los postnatal y todo eso, que no es nuestro caso, ninguna es mamá todavía, pero ya cuando tenéis 50 años, la carrera de la mujer es más difícil. O sea, quizás está todo cambiando y ojalá que de aquí a 20 años más esté lleno de mujeres en los directorios, pero es real que es difícil. Entonces, para nosotras era, ok, necesitamos darle un giro a nuestra carrera profesional y nos la jugamos ahora o no, vamos a estar aquí, vamos a estar ganando bien, pero no va a ser suficiente para lo que necesitamos por X razones. Y respecto a la resiliencia, que ya llevamos 3 años y, o sea, recién nos empezamos a pagar sueldo chiquitito, onda en mayo, o sea, imagínate. Cuando no hay plan B, tú tienes que hacer que funcione el plan A. Y eso es iterar en producto, iterar en costo, conversar con gente y darle. Tú cuando estás como caballo de carrera y de verdad que no hay más opciones, tú vas a buscar la manera de que la cuestión resulte. Entonces, tenéis por un lado el propósito que te motiva a seguir, por otro lado que no hay plan B. Entonces esta cuestión tiene que resultar a como de manera, y ya, consuelo de tontos, pero está lleno de marcas en el supermercado, ¿cómo no vamos a poder tener una marca en el supermercado? Es como, ¿por qué ellos y no yo? Sí, hay gallos que vienen de muchas lucas y que les resulta mucho más fácil emprender, pero también hay muchos que no, y está bueno escuchar los podcasts de otras marcas, de otros emprendedores, para cachar que no tenéis que venir de una cuna de oro o de familia de negocios para poder desenvolverte en este mundo, y también influye mucho las razones personales de tenemos que hacerla. O sea, y Mines va bien y creemos que le va a ir muy bien, pero si no es Mines, tendrá que ser otro proyecto. Con la Connie estábamos hablando hoy día de, oye, ¿cuál va a ser el próximo proyecto que vamos a hacer en muchos años más? Como porque queremos seguir haciendo cosas juntas. Oye, interesante eso, porque a ver, aprovecho la pregunta ahí. ¿Aparecen nuevas ideas de negocio? Siempre. Pero si todo ha sido tan difícil. Yo creo que es un perfil, punto uno, y segundo, un poco lo que decía la Jesús, que estoy completamente de acuerdo, pero cuando tú agarras un propósito, cuando en el fondo te hace sentido, cuando te levantas, no todos los días, por favor, no romanticemos lo que no siempre es romántico, pero al final del día, cuando tú estás trabajando y ves esos pequeños logros, cuando te llega tu packaging terminado y es el color que realmente pensaste, o cuando le pasas el producto a otra persona, cuando nos llega un review de chicas que nos dicen, oye, pucha, gracias por la iniciativa, faltan más marcas como esta. Te prometo que nosotros es como, chuta, qué gratificación. O sea, hay un rol social y tal, pero también hay una retribución personal que tiene que ver con ver crecer un negocio, con causar impacto positivo en las otras personas. Y eso es propósito, y yo creo que al final del día, porque claro, si es un tema de lucas, igual nosotros nos podemos emplear en una empresa, qué sé yo, y tiene sus ventajas y está perfecto. Pero esto del propósito, el querer más, al menos a nosotras nos hace sentido con Mines. Ahora, ¿qué se viene después? No sé, falta mucho para eso. Pero por hoy tenemos que hacer que Mines funcione y le vaya bien y todo. Ahora se nos viene una segunda pregunta. Vamos con esa segunda pregunta de nuestros estudiantes. Sí, quisiera saber qué le recomendarían a estudiantes como yo, que ya están prontos ya para salir a lo que es el trabajo, pero amamos también el emprendimiento y realmente no sabemos si meternos de lleno, si esta experiencia es realmente muy importante. ¿Qué nos recomendarían, sobre todo que ustedes que están, o sea, estudiaron aquí mismo?
Me pasan dos cosas, que creo que la experiencia tradicional en las pegas corporativas te entrega mucho, te entrega método, te entrega contacto, estás al día con la tecnología, estás al día con las industrias, obviamente dependiendo de dónde entres a trabajar, si es que decides entrar a trabajar. Y por otro lado me pasa que probablemente vives con tus papás y el tener esa espalda económica que al final te entrega tiempo para que te resulte el emprendimiento. Eso de que quizás vayas a estar hasta los 25, 26, 27, 28, 30 años viviendo donde tus papás hasta que te resulte es clave. O sea, nosotras dos hemos tenido la suerte de tener esta paciencia para esperar a que resulte Mines, porque han sido decisiones de pareja, porque han sido chuparse los ahorros, porque han sido dejar de cambiar el auto, un montón de cosas. Pero si yo hubiese hecho esto estando con mis papás, estaría mucho más relajada. Entonces, te diría, juéguensela porque tienen como cubierto estos gastos básicos que cuando ya eres más grande lo tenés que hacer tú. Entonces, juégatela, ve qué pasa de aquí hasta que salgas a buscar pega. En una de esas encontrar una idea que te hace sentido y pruebas un par de meses, y si no, bueno, por último salís a buscar pega ya teniendo la experiencia de un emprendimiento y quizás lo puedes continuar en paralelo con la otra pega, porque la otra pega convencional te va a entregar el capital que quizás vas a necesitar para ese emprendimiento. Entonces yo creo que va a depender de cómo se ven las cosas, pero recomiendo mucho el valorar esa espalda económica que te podría entregar tu familia, al menos de que tienes techo, comida y quizás una mesada para aguantar, porque cuando estáis viviendo solo y eres más grande, pucha que es difícil emprender, si es que no eres millonario o no te mantiene tu pareja, de verdad que es difícil. Y lo último, para complementar a la Jesús, yo creo que atrévanse y estén dispuestos a pasar la mano un rato. O sea, cuando uno cree en su proyecto y confía en sí mismo, en el fondo tú estás apostando por un futuro que sea el que tú te estás armando. Entonces, si tenéis que entrar a trabajar porque necesitáis las lucas y trabajar en el emprendimiento en la tarde, aprovechen. O sea, son jóvenes, tienen la energía, y aprovechan de equivocarse jóvenes, porque mientras más rápido se equivocan, imagínense, y además pueden tener experiencia en un corporativo y se equivocan con el emprendimiento jóvenes, o sea, significa que no tengo idea, cuando tengáis 10 años de experiencia, a los 36, a los 35, vas a tener una espalda mucho más grande y eso te va a permitir quizás tener una nueva idea de negocio y así, o sea, atrévanse a pasarlo mal un rato en pos de creer y confiar en ustedes y en los procesos de que hay que seguir para que eventualmente funcione. Oye, agradecemos las preguntas de nuestros estudiantes que nos acompañan hoy, junto con María Jesús Bascuñán, con Constanza Pape, en esto de entender lo que ha sido el recorrido de Mines Concept para poder justamente sobrevivir, ir creciendo, ¿verdad?, en esta etapa en donde ya empiezan a verse las buenas noticias, ¿no? Y esperamos que sigan esas buenas noticias. A ver, haciendo un resumen, porque hemos hecho un recorrido por distintos elementos, desde cuando ustedes pasan por los fondos públicos, que aquí hay puro aprendizaje, ¿no? Aprendizaje, ya nos decían ustedes, oye, que nos ganamos un proyecto, hemos perdido proyectos, pero hay que insistir, insistir, insistir. En lo que es desarrollo de productos, tanto distintos tipos de productos como la mejora de sus primeras versiones. Parece que esto es con vergüenza, ¿no? Si las primeras versiones no te dieron vergüenza es porque... Totalmente. O sea, esto hay que evolucionar, 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 e incluso también en lo que es la propuesta de valor, porque uno dice, oye, productos, ¿verdad?, para el bienestar, cuidado femenino y con sello sustentable, sostenible. Si el mercado no lo toma inmediatamente, no lo entiende o no paga directamente por ello, hay que ajustar, y esto tiene que ver con bienestar personal, esto tiene que ver con salud y de alguna manera adaptación, adaptación, adaptación. Estamos en nuestro segundo podcast sobre vivir y promover el emprendimiento en la FEN. Hay que dar las gracias justamente a Nexo RSU de las escuelas de pregrado por justamente tener esta instancia para hablar de emprendimiento e innovación con nuestros estudiantes, con académicos, con egresados que están desarrollando justamente esta función. Y como parte final, preguntarles a ustedes qué es lo que viene, pero también si uno pudiera cambiar algo. ¿Qué es lo que harían distinto? Oye, partieron en el 2022, quizás no ha pasado tanto tiempo, pero ¿hay algo que harían distinto? Ay, sí. Pero siento que es fresco decirlo ahora después de haber como aprendido tantas cosas. Yo te diría quizás habernos atrevido antes a levantar capital para poder no haber quebrado stock.
como tener esa perso para salir, porque de nuevo, la plata no teníamos plata, mucha plata, y necesitábamos de externo. Entonces eso de tener la cara para salir a pedir plata con un proyecto que tú crees mucho, pero tenés que contarle la historia al resto y que te la crean, y nosotras, Mateas, pues no, es que tenemos que demostrarles que vendemos, demostrarles que tenemos clientes, demostrarles que tenemos buena idea. Yo creo que eso podríamos haberlo hecho antes y haber sido un poco más carepoto, por decirlo así. Como que yo creo que pasan los hombres que tienen como más confianza o son más, no sé, y que ellos van y piden plata y se la creen. Desvergonzado, dices tú. Sí, pues, y dicen, ay, si es problema del inversionista si pierde la plata, y yo con la pones como, no, po, sí, hay que asegurarle, no asegurarle, pero porque no podéis, pero decir como que tenéis cierta certeza de que todo va a estar bien, y nos demoramos en eso. Entonces quizás hubiésemos hecho el levantamiento. Bueno, hay un sello de responsabilidad también ahí, ¿no? No solo negativo. Sí, totalmente. Somos muy conservadoras en ese sentido, entonces, es que es bueno, son rasgos nomás, pues entonces quizás eso hubiese hecho distinto. Búsqueda de inversionistas. Sí, más temprano, Más un par de temprano. meses antes, un par de meses. ¿Por al qué? revés. ¿En qué etapa están ahora? Ahora no, ya terminamos la ronda de capital, la terminamos hace un par de meses, eso obviamente que nos entrega una espalda para poder seguir creciendo en productos y sobre todo en canales de distribución. Estamos en Jumbo ahora, ya tenemos implementado todo el e-commerce, el Mercado Libre, y el próximo año, principios de año, también vamos a entrar en una nueva cadena de color celeste, azul, y esperamos ahí estar presentes de Arica a Punta Arenas. Oye, muy bien. Yo quiero agradecer a Constanza, a María Jesús, este proyecto lindísimo y los nuevos proyectos que ya nos van a comentar en el futuro, ¿verdad? Porque están ideando nuevas cosas y parece ser de que todo esto ha sido aprendizaje, aprendizaje, aprendizaje. ¿Algún comentario final para nuestros estudiantes, para académicos y otros egresados que las conocen, ¿verdad? Sí. Y que de alguna manera estoy seguro de que están promoviendo su proyecto? Oye, me voy a tomar la pantalla para decirles que confíen en ustedes, en sus capacidades. Si están acá es porque tienen las capacidades, les falta solamente a los que todavía están dudando creerse el cuento y molesten, persigan, pidan ayuda, manden mensajes en LinkedIn. En el peor de los casos no te responden, ¿y qué importa? A esa persona no le importa, va a seguir su vida como si nada. O sea, y en el mejor de los casos te puede llegar una mano, puede conocer a otra persona, etc. O sea, atrévanse, busquen, conversen, pidan cafés. Es algo que se da tanto en la industria que uno no sabe. Oye, me regaláis media hora. La gente lo hace. Uno a veces piensa, chuta, estoy molestando, qué sé yo. La gente en verdad lo hace y a veces una conversación puede abrir muchísimas puertas. María Jesús. Sí, y me sumo 100% a lo de la Connie. O sea, nosotras fuimos muy desvergonzadas en pedir reuniones, conversaciones, café. Muchos nos dijeron que no, pero la mayoría nos dijo que sí. Y era para pedir consejos. Y en contraste con eso mismo, estos consejos que son muy útiles, pero yo creo que hay que tomarlos como desde una perspectiva crítica, ver si te hace sentido, ver si te sirve. Como mujeres te toca mucho mansplaining, llegan los hombres y sobre todo cuando te toca juntarte con gallos senior, onda, dueños de empresas que vienen con cierto sesgo, con cierto bagaje de su experiencia que quizás no aplica para lo que tú estás haciendo. Mirar los consejos con crítica, tomen los que les sirvan, pero sí o sí hablen con distintas personas, emprendedores de distintos rubros y personas de otras profesiones. Abogados, médicos, científicos, obvio depende del tipo de emprendimiento, pero estas otras perspectivas, sobre todo legales y financieras, si es que no están metidas en el mundo si su especialización acá en la FED no es financiera, hablen con gente de finanzas, contabilidad y legal, porque es un mundo, es otro idioma, es otro mundo, pregunten, conversen y eso, todos los consejos tómenselos con un granito de sal, como dicen en inglés. Oye, para finalizar, muchas gracias por la invitación, en verdad lo hemos pasado increíble, siempre es un agrado volver y dejo a todos invitados a que visiten nuestra página web www.minesconcept.com y que nos sigan también en nuestras redes sociales. Muy bien, agradeciendo a Constanza, a María Jesús por explicarnos de su emprendimiento y después en el futuro de seguro las vamos a invitar a ambas para sus nuevos proyectos. Queremos, ¿verdad?, que también visiten, que distribuyan este podcast y que podamos sobre todo difundir lo que es vivir y promover el emprendimiento en nuestra Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Nos vemos en el siguiente capítulo.